Ya tenemos en cabina al doctor Rafael Martínez Mori. El día de hoy nos trae un tema importante, cuál es la fisiología del corazón. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes con todos quienes nos están escuchando. Hoy vamos a hablar un poco sobre la fisiología de cómo funciona nuestro corazón, porque vemos muchas veces las imágenes así dibujados, corazoncitos, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poco de qué es lo real ya en la parte médica. Y justamente signos de alarma, porque sabemos también que las alteraciones, las enfermedades cardiovasculares son algunas de las mayores causas de muerte en el país. Entonces vamos a hablar un poco sobre cómo es que funciona este órgano nuestro que tenemos, que es indispensable para seguir aquí conversando y hablando de estos temas. ¿Sí? Así es, doctor. Bueno, un poco explíquenos a grandes rasgos o cortos acerca de cómo se maneja el corazón, el funcionamiento completo. Un poco, cuéntenos. Sí. Bueno, el corazón en sí es un órgano que está hecho en gran medida de músculos. Su función es tener sangre en su interior, contraerse los músculos y de esta manera propulsar la sangre. Es como una bomba que propulsa la sangre alrededor del cuerpo. Porque sabemos que la sangre es un líquido que lleva, entre otros componentes, nutrientes, entre muchos componentes, lleva el oxígeno, el cual es fundamental porque el oxígeno es como la gasolina que las células de nuestro cuerpo van a utilizar para poder funcionar. Si es que no tienen el oxígeno las células del cerebro, por ejemplo, entonces ya va ocurriendo daño, va ocurriendo primero la isquemia y luego ya el infarto cerebral. ¿Y cómo se ve esto? Pues muchas veces en personas especialmente de edad avanzada hemos visto a veces pérdida de memoria, pérdida de concentración, y saber que esto tiene mucho que ver con la parte cardiovascular, porque está afectado muchas veces el corazón con la hipertensión, con la aterosclerosis. Todo esto va generando que vaya habiendo daño en cuanto a la llegada de la sangre a los órganos. Entonces, si bien el corazón es un órgano como tal, si este comienza a fallar, se afecta a todo el organismo. Entonces vamos a comenzar describiendo en sí el corazón. El corazón es un órgano que tiene 4 compartimentos en su interior. Se llaman aurículas y ventrículos. Entonces el corazón recibe sangre desoxigenada que viene del cuerpo recogiendo el CO2, y eso recibe el corazón y luego lo envía, el corazón se contrae y envía esta sangre desoxigenada a los pulmones. Para que los pulmones entonces, aquí ocurre la hematosis, que es el intercambio de gases. Sale el CO2 que nosotros expiramos e ingresa el oxígeno a la sangre. Una vez que la sangre ha sido oxigenada en los pulmones, esta sangre regresa al corazón, ya a lo que se llama el ventrículo, bueno, primero la aurícula del corazón y luego pasa al ventrículo. En el ventrículo una vez más se vuelve a contraer el corazón y de aquí ya va saliendo para todo el resto de nuestro organismo. Entonces eso para hablar de grandes rasgos, porque a veces vemos el corazón dibujado. Sin embargo tenemos que conocer que tiene muchas estructuras en su interior. Tiene la parte del muscular, como sabemos, pero también hay una parte eléctrica. Hay neuronas, que son células que funcionan a base de electricidad. O sea, la señal para que el corazón se contraiga y se relaje de manera coordinada está dada por la señal eléctrica, que es propia de este órgano. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber si el corazón está fallando o no? Justamente hemos escuchado del electrocardiograma, que es cuando se ponen diferentes sensores en el tórax de la persona y de esta manera nosotros podemos captar la señal eléctrica. Podemos ver una señal eléctrica normal y decimos el corazón aparentemente en cuanto a su función eléctrica está funcionando correctamente. O de pronto podemos ver que una parte del corazón, la parte eléctrica está alterada y eso nos puede estar haciendo pensar que tal vez se ha dañado cierta parte del corazón, puede haber habido un infarto. Por eso es que muchas veces cuando queremos, de hecho en los hospitales, queremos ver si un paciente tiene afectada su parte cardíaca, le hacen el electrocardiograma. También es bien interesante que como todas las personas somos distintos, pues verdad, algunos somos más altos, otros más bajos, otros más gruesitos, otros más delgados. Así mismo nuestro corazón puede tener diversas formas, y justamente el electrocardiograma puede ser también una herramienta para determinar cómo se ve nuestro corazón. Y entonces eso como a grandes rasgos. También conversar que el corazón siempre está contrayéndose y relajándose. De hecho, la sangre primero ingresa al corazón y de esta manera se llena el corazón de sangre. Eso se le llama diástole, cuando el corazón se llena de sangre. Una vez que se ha llenado de sangre, ya pues lo que tiene que ocurrir es la contracción, para que esta sangre salga del corazón y sea enviada por todo nuestro cuerpo. A esta contracción del corazón se llama sístole. Entonces tenemos la diástole, que es la relajación, que el corazón se pone grande. La diástole y luego la sístole, que es cuando el corazón se contrae. Y esto de aquí es el típico latido que nosotros hemos escuchado, el dum-tac, dum-tac, dum-tac del corazón. Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole.
¿Qué quiere decir esto? Que tenemos momentos en los cuales la presión, porque el corazón envía la sangre ¿a dónde? A las arterias. Del corazón sale la arteria aorta, que es una arteria muy gruesa, que sale del corazón y envía sus ramificaciones a diversas partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, a los brazos, también al cuello, esa es la arteria carótida. Mucha de la arteria carótida que va por el cuello. Y luego la arteria carótida se subdivide en carótida externa, que es la que lleva sangre a nuestra cara, a nuestro rostro, y en carótida interna, que esa en cambio va más a la profundidad del cerebro. Muchas veces ocurren infartos cerebrales. ¿Por qué motivo? Porque a veces hay fallos en esta conducción eléctrica del corazón, lo cual genera que el corazón esté moviéndose de una manera anómala y se puedan formar trombos o coágulos de sangre dentro del corazón. Entonces, ¿qué pasa si el coágulo de sangre se formó en el corazón y se envió por las arterias? Pues este coágulo de sangre ingresa por la carótida, se va luego a la carótida interna y termina tapando cierta arteria del corazón, porque las arterias cada vez, cuando salen del corazón, la arteria aorta es muy gruesa, pero a medida que van sus ramas, las ramas cada vez de las arterias se vuelven cada vez más pequeñas, más pequeñas. En algún momento este trombo puede ir pasando libremente, pero en algún momento ya la arteria se vuelve tan estrecha que ya comienza a taparse, y se queda atrapado ese trombo ahí. O émbolo, el émbolo que está viajando. El émbolo está viajando, que es la sangre coagulada, el émbolo viaja y va tapando la arteria. Entonces esto ya como se ve, hemos visto a las personas, por ejemplo, que tienen se les afecta, por ejemplo, cierta parte de su cuerpo en cuanto a la motilidad, o sea, no pueden mover, por ejemplo, la mitad de su cuerpo, o tampoco pueden sentir en cambio. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque el sitio donde nosotros coordinamos los movimientos y donde nosotros nos llegan las sensaciones es el cerebro. El cerebro tiene áreas que corresponden a cada parte de nuestro cuerpo. Si un émbolo tapa la arteria que lleva sangre al área del cerebro que controla nuestro hemicuerpo izquierdo, o sea, nuestro cuerpo izquierdo, nuestra pierna izquierda, nuestro brazo izquierdo, entonces esta parte del cerebro se va a morir. Eso se llama el infarto cerebral. ¿Y cómo se va a ver? Con que la persona ya primero puede tener debilidad, o si ya es algo mucho más grave, ya puede perder completamente la capacidad para mover su cuerpo, su brazo izquierdo o derecho, dependiendo de cómo sea el sitio. Doctor, en ciertos casos hay personas que sienten un poco de hormigueo en la cara. O sea, usted ahorita comentaba que hay una arteria, la arteria del cuello se divide, entonces una pasa por a la cara, que es la que transporta la sangre a la cara. Entonces hay ciertas personas que sienten hormigueos en la cara, hormigueo, picazón, sienten que en ciertas partes, ya sea al nivel del mentón, al nivel de la mejilla o de la frente, sienten dolor o el hormigueo, como le explicaba. ¿Eso se debe a que hay una mala circulación o cómo? Es posible. Ya una persona que tiene este tipo de sintomatología, lo principal que decimos en estos programas es que deben acudir al médico, porque para nosotros determinar si es que realmente está siendo afectada la circulación, debemos hacer un examen ya físico con la persona frente a nosotros. Sí podría ser una de las opciones que nosotros deberíamos descartar este tema. Pero también pueden haber otros tipos de afectaciones. Por ejemplo, pueden estarse afectados también los nervios de la cara. O sea, esto ya sería otro tipo de enfermedad que igual debe ser chequeada. Primero por un médico general. O sea, nosotros siempre vamos a un médico general, el cual tiene un diagnóstico presuntivo, que incluso puede ser corroborado mediante exámenes de imágenes o exámenes de laboratorio. Pero siempre cuando ya estamos frente a una enfermedad, ya en particular, pues lo indicado es ir al especialista. En este caso podría ser un cardiólogo, o si está afectada la parte de los nervios, ya sería un neurólogo, el cual estaría indicado para esta situación. ¿Sí? Doctor, pero una consulta. Hay personas que también les suele doler el pecho. Claro. ¿Esos son signos de que puede estar el corazón un poco mal, en su funcionamiento está un poco mal? Quizás puede también ser a causa de la grasa que se acumula dentro de las venas o arterias, creo que corríjame un poco eso. Claro, sí. Eso es bien interesante, el dolor en el pecho. Eso de ahí puede ser causado por alteraciones en el corazón. Sin embargo, también hay otro tipo de afectaciones gastrointestinales. Puede haber muchas veces el reflujo gastroesofágico, el cual se puede confundir. Se siente un dolor en el pecho y la persona lo que normalmente piensa es: chuzo, ¿será que mi corazón está fallando? Cuando realmente puede ser que no sea nada del índole cardíaco, sino del índole digestivo. Por aquí la importancia de ir a un médico general, el cual pueda
ver la diferencia, o sea, determinar la diferencia y decirle, señora, esto es algo digestivo, esto es algo cardiovascular o esto es algo neurológico. Pero en cuanto a atención primaria de salud, uno puede acudir a un centro de salud y el médico general derivará al especialista en el caso de que sea necesario. Entonces sí, conversar justamente, Andrea comentaba sobre las arterias y las venas. Esto es un tema muy importante, decir que cuando nosotros hemos visto imágenes del cuerpo, vemos las que son rojitas, esas son las arterias, y las que son en cambio de un color azul, esas son las venas. ¿Cuál es la diferencia? Las arterias son la vía de ida hacia el cuerpo, o sea, sale del corazón y va hacia el cuerpo llevando la sangre oxigenada. En cambio, las venas lo que hacen es regresar de nuestras piernas, de nuestros brazos, regresar la sangre desoxigenada hacia el corazón. Esta sangre desoxigenada luego viaja a los pulmones para ser oxigenada. Y una vez oxigenada regresa al corazón. Entonces el corazón está reciclando, digamos, por decir una palabra, está reciclando la sangre constantemente. Ahora, doctor, sí. Dos inquietudes. Una, Sí. yo conversaba años atrás con el doctor Lecaro, es un gran cardiólogo Sí. que hay en el país, y nos decía el tema de la cintura, ¿no? Cuando Sí. el hombre, la mujer pasa más de los, creo que 90 centímetros, Ya. hay que preocuparse en el tema Ya. del corazón. Y qué tiempo un paciente debe acudir al cardiólogo Claro. para justamente tener cuidado en el tema de un infarto de pronto. Claro, es que el infarto es una emergencia, es una urgencia realmente, debe Ya. ser atendida inmediatamente. Si es que tenemos un émbolo que esté tapando una arteria, eso se puede tratar, se le puede poner medicina para que esa sustancia se disuelva y pueda continuar la circulación, pero esto debe ocurrir en las primeras horas luego de esta situación. Pero lo fundamental es saber que no debemos llegar hasta esa situación. O sea, una Claro. persona que ya está en esa situación probablemente es una persona que no ha ido al médico en mucho tiempo, no se ha hecho los exámenes pertinentes. Entonces, ya sería el extremo al que no quisiéramos llegar. Pero, sin embargo, si la persona tiene un infarto, lo fundamental es que si nosotros en nuestra casa tenemos un familiar, tenemos un ser querido que sabemos que sufre del corazón, pues no dejarlo solo. O sea, tenemos que saber que si es que le llega a pasar algo, tenemos tiempo para actuar, pero tenemos unas cuantas horas para llevarlo a una casa de salud en el caso de ser necesario. Ahí se le hará las pruebas, se le hará el electrocardiograma, que es una de las principales que se realiza, para saber si de hecho es un infarto o si el corazón está normal y es otro tipo de situación la que está aconteciendo. ¿Sí? Entonces, para seguir conversando un poco de la circulación como tal, decíamos que las arterias, comenzando con la arteria aorta. La aorta es la arteria que sale del corazón directamente. Esta arteria aorta da sus ramas hacia los brazos y hacia el cuello. Luego, pero esas son ramas, porque la arteria aorta continúa haciendo como un giro en U. Ese se llama el callado de la aorta, porque la aorta comienza yendo hacia arriba, como hacia el pecho, como si fuera hacia el cuello, pero luego va girando y comienza a descender por todo el abdomen. Por eso es que tenemos esta parte que se llama la aorta abdominal. Y luego esta aorta abdominal continúa descendiendo por nuestro cuerpo y luego da sus dos ramas hacia las piernas, hacia cada miembro inferior. Y estas ramas, las ramificaciones de la arteria se van haciendo cada vez más pequeñas, y luego ya pasa a llamarse arteriola, cuando ya llega a un nivel mucho más microscópico. Luego de la arteriola ya pasa a llamarse capilar, que es ya un vaso sanguíneo extremadamente microscópico. Ahí es donde ocurre el intercambio de oxígeno y el retorno del CO2. Y este capilar es como el punto intermedio entre las arterias y las venas. Este capilar es el vaso sanguíneo más pequeño. Luego, cuando ya ha ocurrido el intercambio gaseoso, este capilar ya se transforma en vénula. Y luego la vénula, que es de un calibre muy pequeño, ya llega a un calibre más grande que ya pasa a llamarse vena. Entonces, una cosa fundamental para conocer es que las arterias tienen cierta capacidad elástica para expandirse cuando el corazón se contrae, porque cuando el corazón se contrae decíamos que se llama sístole, y cuando se relaja se llama diástole. Por eso hemos escuchado la presión arterial sistólica y diastólica. Presión arterial sistólica quiere decir la presión ejercida sobre las paredes de la arteria cuando el corazón se está contrayendo. Cuando el corazón se contrae es como una fuerza muy, muy potente que golpea las arterias de nuestro cuerpo. Por esto es que las arterias deben tener la capacidad elástica de soportar, de expandirse un poco ante esta contracción. ¿Qué es lo que pasa? Ya con la edad, con malos factores en cuanto a nutrición, ejercicio y todos los factores del estilo de vida, estas arterias ya se van endureciendo. Esto es lo que se llama la arterioesclerosis.
Hay dos nombres en medicina que los han puesto muy similares y se confunden. Son ateroesclerosis y arterioesclerosis. Ateroesclerosis quiere decir la formación de ateroma, que es la placa de grasa que va tapando la arteria. Mientras que la arterioesclerosis ya es el hecho de que la arteria se vuelva, el endurecimiento de la arteria. La arteria pierde su capacidad elástica y esto predispone a que se siga dañando, especialmente cuando está soportando la presión sistólica. Entonces esto es fundamental, saber que mediante nuestro estilo de vida debemos nosotros hacer ejercicio justamente para cuidar la salud de nuestro corazón. Claro. Ajá. Esas son unas recomendaciones que pueda realizar a las personas, a nuestros queridos oyentes, acerca de cómo pueden manejar su día a día como Claro. para no afectar un poco al corazón, doctor. Sí, justamente la idea es que nosotros debemos mantener una buena actividad física. ¿Por qué? Porque debemos acostumbrar a nuestro corazón a ejercer funcionamiento. O sea, una persona que es sedentaria, que no hace ejercicio nunca, aparte que tenga obesidad, que tenga sobrepeso, que tenga diabetes, que tenga hipertensión, esta persona de pronto de un momento al otro, si es que tiene una emoción fuerte, si es que tiene algo, así que un susto, digamos, esto hace que el corazón comience a latir más rápido, porque cuando alguien se asusta libera adrenalina, y la adrenalina, entre sus funciones, ocurre que el corazón comienza a latir de manera más rápida. ¿Qué es lo que pasa? El corazón latir de manera más rápida quiere decir que está gastando más energía, o sea que necesita más oxígeno. Pero si es que las arterias están comenzando a taparse, pues el oxígeno no va a llegar en la medida posible. ¿Cómo se ve esto? Digamos, una persona mayor que tiene un susto, tiene una emoción fuerte y el corazón comienza a latir rápidamente, pero ese corazón no está acostumbrado a la actividad física, pues aquí ya el corazón va a tener oxígeno insuficiente, ya va a comenzar a doler el pecho. Porque esto no ocurre, este proceso de deterioro no es que ocurre de un momento al otro, ocurre por décadas. De hecho, las personas no es que de un momento al otro, puede ocurrir, pero por lo general no es que de un momento al otro se infartan, sino que comienza primero con la angina de pecho, que es el dolor. Y también justamente esto ocurre según el esfuerzo de la actividad física. Hay personas que de pronto haciendo un poco de actividad física que se sienten cansadas. En cambio hay pacientitos que ya están un poco más avanzados en su enfermedad, que ni siquiera haciendo ejercicio, sino estando reposando en casa, ya sienten que les falta el oxígeno. Sienten como que les falta el aire. ¿Esto por qué? Básicamente porque el corazón no está recibiendo el oxígeno que necesita. La idea de todo esto es mantener un estilo de vida saludable para prevenir, porque estas enfermedades son propias del siglo XXI, donde tenemos alimentación, calorías en exceso, tenemos arroz, tenemos papa, tenemos harinas, tenemos también panes, tenemos todos estos carbohidratos simples que nos van engordando. Y además con una falta de actividad física, entonces esto es una combinación perfecta para que se vaya deteriorando nuestra salud. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Mantengamos siempre una actividad física. Lo básico es la caminata, al menos unos 20 minutos al día, eso es como mínimo. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que la actividad física debería ser todo el día, constantemente, porque podemos nosotros también ser sedentarios activos. Sedentarismo quiere decir que la persona está sin actividad física. Ahora, una persona puede ser que en 30 minutos en un día haga ejercicio, pero el resto del día se mantiene sin ejercicio. Entonces esto quiere decir que de todos modos está predisponiendo a la formación de diversas enfermedades. Lo que se recomienda básicamente es mantenerse todo el tiempo en actividad. Incluso en otros países, esto todavía no se ve mucho en Ecuador, pero en otros países, incluso en los sitios de trabajo, hay las disposiciones para que las personas tengan momentos de descanso en el que puedan estirar las piernas, caminar, darse una vuelta, o incluso en otros sitios donde ya son aún más exquisitos con esto, tienen en los sitios de trabajo hasta pueden tener caminadoras o incluso escritorios para estar de pie. Escritorios no para estar sentados, sino para estar de pie, o que incluso uno lo puede modular para cambiar la posición del escritorio. De esta manera estamos en constante movimiento alrededor del día. Entonces, esas son algunas de las cuestiones en cuanto a la actividad física y su efecto sobre la salud cardiovascular. ¿Sí? Doctor, pero quizás entendamos que aquí Claro. en Ecuador casi las personas no optamos por establecer tiempos de ejercicio. Sí. Entonces, al no establecer tiempos de ejercicio o a que nuestro cuerpo no esté en constante movimiento, también lo podemos fortalecer con la alimentación, ¿verdad? Sí, bueno, la alimentación es fundamental porque a partir de los alimentos que ingresan a nuestro cuerpo tenemos la materia para formar nuestras células. Sin embargo, la alimentación también tiene que ir de la mano junto con la actividad física. O sea, yo pienso que debemos nosotros buscar un momento y también buscar un motivo para el cual hacer actividad física. Yo creo que uno de los principales sería
jugar con nuestros hijos, jugar fútbol, jugar básquet, jugar deportes en sí, vóley con nuestros hijos. O sea, no solamente verlo como, tengo que ir a hacer ejercicio, sino es un momento de esparcimiento, de recreación. De recreación. Inclusive hasta con la familia. Claro, y para nuestros hijos también. Yo le aseguro, si usted tiene un hijo pequeño, yo le aseguro que su hijo se muere de ganas por hacer deporte con usted. Entonces yo sí le recomendaría a todo papá, mamá, abuelitos incluso, juguemos con nuestros hijos, hagamos deporte con nuestros hijos. Y esto de aquí va a ser bueno tanto para la parte física nuestra y de ellos, así como para la parte afectiva, la parte emocional, porque los hijos nos ven a nosotros como superhéroes prácticamente, nosotros somos un ejemplo para ellos. Y qué mejor momento, qué mejor manera de convivir y de estar en contacto que haciendo la actividad deportiva junto con ellos. Entonces esto es muy importante y a veces, muchas veces puede ser que no sea tan tomado en cuenta, ¿sí? Pepe, ¿alguna pregunta? Sí. No, yo creo que está claro la situación, pero no me contestó el tema de la cintura. Sí, ya, eso claro. ya vamos a hacer. A ver, si ¿de podemos- qué forma? Claro, la cintura que decía el doctor Lecaro, donde decía, Sí. bueno, hay que preocuparse cuando ya el ser humano, tanto hombre como mujer, tiene ya pasa un poco más de los Claro. 90 centímetros de la cintura. Debe haber una preocupación. Sí, justamente lo que pasa es que la cintura aumentada es lo que nosotros vemos por fuera. O sea, vemos acumulación de grasa, la obesidad centrípeta, que es la acumulación de grasa en el abdomen. Pero así como vemos por fuera acumulación de grasa, eso es un indicador de que dentro del cuerpo probablemente está ocurriendo lo mismo. O sea, Ya. así como vemos grasa en la parte exterior, también veremos, si hacemos una técnica de imagen, una resonancia magnética, podremos ver grasa así mismo en el hígado, por ejemplo, y ese sería el hígado graso. Entonces, o ya podemos hacer un examen de las arterias y podemos ver que está siendo afectada ya la circulación. Entonces, justamente es un indicador. El aumento del perímetro abdominal es un indicador de que la persona, posiblemente ya tenga otro tipo de afectaciones, sino que es el factor que nosotros vemos de manera externa. Ya. Ajá. Y justamente es el tipo de obesidad más peligrosa. Entonces sí, ya esto tiene mucho que ver con el índice de masa corporal. Ya hay un índice de masa corporal que si pasa de 25 ya se comienza a llamar sobrepeso y puede llegar a obesidad. Entonces la idea es nosotros estar conscientes de este tema para poder evitar, porque mientras más se ha desarrollado la enfermedad, ya más difícil es retenerla. Entonces justamente desde los niños cuando ya nosotros comenzamos a ver que nuestro hijo de 10 años ya está comenzando a tener sobrepeso, este es el momento en el que podemos nosotros primero determinar por qué está subiendo el peso. ¿Será que en nuestro hogar tenemos malos hábitos de alimentación? ¿Será que nuestra familia no hace ejercicio? ¿O será que al joven le está pasando algo más que le está generando ansiedad o algún tipo de cuestión que le esté haciendo sentir ansiedad para comer? Porque muchas veces uno se pregunta, bueno, tú sabes que esta comida no te hace bien, pero ¿por qué la sigues comiendo? Muchas veces hay motivos incluso psicológicos por los cuales los jóvenes pueden comenzar a ganar peso. Entonces yo sí le diría a los padres de familia, en sí a los familiares, si nosotros vemos que nuestro hijo de un momento al otro, en cuestión de meses, comienza a ganar peso, tenemos que ir a ver qué más allá está pasando. Y muchas veces vamos a encontrarnos con cosas que tal vez no conocemos y esto es parte del conocimiento junto con nuestros hijos. O sea, saber qué están comiendo y saber si es que ha cambiado algo en su vida que lo esté llevando a aumentar el peso. Entonces eso en cuanto a la obesidad o al sobrepeso como tal y al perímetro abdominal. Claro. Sí. Doctor, y para la circunferencia abdominal, cuando se pasa de un límite establecido, un límite que nosotros mismos nos sentimos bien, Claro. ¿qué se puede hacer? ¿Qué tipo de ejercicio se puede hacer? ¿La caminata ayuda bastante o hay otro tipo de ejercicios que ayuda a disminuir un poco la circunferencia abdominal? Claro. Bueno, yo lo que le diría principalmente es una cuestión de decisión muy fuerte, porque a veces nos entusiasmamos y decimos, bueno, vamos a comenzar a hacer dieta o vamos a comenzar a hacer ejercicio, pero nos dura unas cuantas semanas, No. pues, ¿verdad? Entonces yo le diría, si usted quiere bajar de peso, ¿se puede? Sí se puede, pero tenemos que tomar una decisión bien profundamente, o sea, sentir realmente por qué estamos haciendo esto, imaginarnos, o sea, podemos estar en un momento de nuestra vida en el que decidimos, vamos para un lado o vamos hacia el otro. Imaginémonos cómo sería nuestra vida si continuamos con este peso, ganando este peso. Incluso para las chicas, incluso para las chicas, para la parte, bueno, para los varones también, pero en las chicas es especialmente la parte del embarazo. Una chica que no está con un estado de salud adecuado antes del embarazo, ese peso que se gana normalmente durante el embarazo probablemente se le va a hacer más difícil aún perderlo luego de que ya haya culminado este proceso de gestación. Entonces es importantísimo, si uno quiere bajar de peso, qué ejercicios uno puede hacer.
yo le diría, primero tomé la decisión, tomé 3 aristas fundamentales para poder bajar de peso. Una es la nutrición, el otro es el ejercicio y la tercera, que no se toma mucho en cuenta, es la calidad del sueño. Enfocarnos en un buen descanso, porque las hormonas, la insulina, la leptina, la grelina, diversas hormonas, la leptina y la grelina son las hormonas del hambre y de la saciedad. Si nosotros estamos durmiendo mal, vamos hormonalmente a tener mayor predisposición a querer comer comida chatarra, a querer comidas altas en calorías. Entonces yo le diría a la persona que quiere bajar de peso, número 1, investigue sobre el tema higiene del sueño. Higiene del sueño son las estrategias que podemos hacer nosotros para aumentar nuestra calidad del sueño. Número 2, en cuanto a la alimentación, buscar el tema carbohidratos simples. Le va a salir el arroz blanco, el pan blanco, las harinas blancas también, y la comida chatarra como tal. Todos estos alimentos, comidas procesadas, son alimentos muy altos en calorías. Las calorías en sí son la energía que nuestras células van a utilizar. Pero ¿qué pasa si nosotros no hacemos ejercicio? Tenemos un exceso de calorías que no estamos quemando. ¿Y nuestro cuerpo qué va a hacer con este exceso de calorías? Pues lo va a convertir en grasa. Y el tema, un tema final, sí, básicamente el del ejercicio. ¿Qué se recomendaría para fortalecer la salud cardiovascular? Los ejercicios de alta intensidad. Se ha demostrado que los ejercicios que más beneficios para la salud tienen son aquellos que requieren una intensidad muy fuerte, una frecuencia cardíaca muy alta. Entonces yo les recomendaría especialmente el tema, ¿qué tipo de ejercicio específicamente? Los llamados ejercicios de intervalos de alta intensidad. Estos aquí se pueden hacer, por ejemplo, en bicicleta estática, se pueden hacer haciendo, saltando la cuerda también, es un tema muy, muy importante. Pero lo principal es que sea un momento de alta intensidad en el cual la frecuencia cardíaca se eleve bastante. Esto va a generar una liberación hormonal que nos va a predisponer a facilitar el bajar de peso.